Cordial saludo. El tema del cual vamos a hablar hoy es auditoría de garantía de calidad. Mi grupo está conformado por Nelidot Mosquera, Lady Muñoz, Lady Romero, Felipe Sepúlveda, Kevin Sánchez y quien les habla, Angie Ríos. En el contenido vamos a encontrar lo que es la definición de garantía de calidad, la definición de auditoría y evaluaciones de calidad, principios de un programa de auditoría de calidad, tema de las auditorías, estructuración de un programa de auditoría, planeación de auditorías de actividades, desempeño de la auditoría, reporte de la auditoría, seguimiento de las acciones correctivas, relaciones humanas al auditar, evaluaciones de calidad, auditoría de producto, muestreo para una auditoría de producto y por último reporte de resultados de una auditoría de producto. Empezaremos con la definición de garantía de calidad, la cual es el conjunto de medidas adoptadas con el fin de asegurar que los productos sean de calidad necesaria para el uso que están destinados. Por tanto, la garantía de calidad incorpora las BPM, las cuales son las buenas prácticas de manufactura, y otros factores, incluyendo aquellos que van más allá del alcance, tales como el diseño y la elaboración del producto. Encontramos la definición de auditorías y evaluaciones de calidad, lo cual una auditoría es considerado como la forma primaria, lo cual es confrontar lo escrito con pruebas de lo acontecido y las referencias que en los registros se establecen. La auditoría también es el examen de las demostraciones y registros administrativos en donde el auditor observa la exactitud, integridad y autenticidad de tales demostraciones, registros y documentos. Las evaluaciones de calidad se hacen mediante la aplicación del mismo. Se puede realizar un diagnóstico del proceso de servicio, pero también facilita determinar las causas fundamentales que provocan los problemas encontrados. Este provee algunas estrategias que contribuyen a la eliminación de esos problemas. La evaluación de calidad comprende aquellas actividades realizadas por una empresa, institución o organización en general. Para conocer la calidad de esta, supervisa las actividades del control de calidad y habitualmente se utilizan modelos de calidad o referenciales que permiten estandarizar el proceso de la evaluación. Los principios de un programa de calidad, de auditoría de calidad, encontramos primero unos principios de auditoría. La auditoría pues se caracteriza por depender de diferentes principios. Los principios tienen como fin ayudar a realizar la auditoría, es decir, proporcionar herramientas eficientes y fiables de apoyo a las políticas y controles de gestión, facilitando información sobre cómo debe actuar una organización para mejorar su desempeño. Como primer principio encontramos la integridad, la cual es un fundamento de la profesionalidad. Eh, los auditores y las personas que realizan la gestión de un programa de auditoría deben desempeñar su trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad. Observar y cumplir todos los requisitos legales que sean aplicables. Deben demostrar la competencia a la hora de realizar su trabajo, desarrollar su trabajo de forma imparcial, es decir, sin estar influenciados por nada ni por nadie. Ser sensible a cualquier influencia que pueda ejercer su juicio mientras realiza una auditoría. Encontramos también la presentación imparcial, es la obligación de informar con veracidad y exactitud todos los hallazgos, conclusiones e informes que tienen que reflejar con veracidad y exactitud las actividades que se realizan durante las auditorías. Encontramos el ser profesional, debe contar con la diligencia y tener juicio a la hora de realizar la auditoría. Los auditores deben proceder con mucho cuidado según la importancia que tenga la tarea que quieren desempeñar y la confianza que le deposite el cliente durante la auditoría y por las demás partes interesadas. Un gran factor a tener en cuenta a la hora de realizar su trabajo
es que deben tener cuidado profesional, deben contar con la capacidad de realizar juicios razonados con todas las situaciones de la auditoría. Encontramos la confidencialidad, esta se debe realizar cuidando la seguridad de la información. Los auditores deben proceder con discreción durante la utilización y la protección de la información que ha adquirido durante la realización de la auditoría. La información de la auditoría no puede usarse de forma inapropiada para beneficio personal del auditor o del cliente de la auditoría, de forma que pueda perjudicar al interés legítimo del auditado. Encontramos el independiente, la cual es la base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de la auditoría. Los auditores deben ser independientes a la actividad que se quiere auditar siempre y cuando sea posible. Además, existen casos en los que deben actuar de forma libre contra el conflicto de intereses. Para las auditorías internas, los auditores deben ser independientes de los responsables operativos de la sección que se desea auditar. Encontramos el enfoque basado en la evidencia, el cual es el método racional para conseguir las conclusiones de las auditorías fiables y reproducibles en un proceso de auditoría sistemático. La evidencia de la auditoría tiene que ser verificable. En general se basa en la información que tienen disponible, ya que pues la auditoría se realiza durante un tiempo limitado y con recursos que tienen fin. Encontramos también los principios de la auditoría de calidad, lo cual el primero pues es la rigurosidad y la puntualidad. Una auditoría de calidad requiere rigurosidad, ya que pues de esta forma es más seguro que todos los riesgos sean abordados y todos los problemas sean resueltos antes de emitir el respectivo informe. Encontramos la independencia y cercanía. Una auditoría de calidad requiere, llegado el tiempo de su realización, que el auditor mantenga su independencia en todo momento. Al mismo tiempo, pues la calidad de la auditoría se verá mejorada por la proximidad que exista con el cliente, ya que esto demuestra el compromiso existente entre las partes. Encontramos la estandarización y autonomía. En una auditoría pues, de calidad requiere un cierto grado de estandarización a nivel básico. El auditor necesita seguir las normas de auditoría. Al mismo tiempo, la auditoría de calidad requiere que el auditor cuente con cierta autonomía para decidir dónde están los riesgos y así enfocarse a nivel laboral. Encontramos el ofrecer un dictamen integral y responder al fraude. Una auditoría de calidad requiere contar con un dictamen integral. Al mismo tiempo, pues una auditoría de calidad requiere que el auditor esté en capacidad de reaccionar en caso de que dé con evidencia de fraude o que sustente las sospechas que tenga en ese sentido. Y por último encontramos la transferencia y confidencialidad. Una auditoría de calidad requiere transparencia por parte del auditor. Los usuarios esperan que el auditor sea transparente con ellos, que no se quede callado y que no retenga información relevante. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Lady Romero. Yo les voy a hablar sobre el tema de las auditorías. El tema principal de las auditorías es llevar a cabo un seguimiento actualizado de la gestión del negocio para verificar que la situación financiera de una empresa vaya bien y con ello corroborar que en el área contable de la organización no se produzcan errores o fraudes. Esto permite llevar una mejora continua, puesto que, como ya lo había mencionado anteriormente, las auditorías permiten identificar los errores que se están produciendo y por ende corregirlos y así poder optimizar las operaciones de la empresa y lograr importantes ahorros de costos.
Otro de los temas de los que les voy a tratar es sobre la estructuración de un programa de auditoría, en donde principalmente un programa de auditoría son los compromisos que se tienen para llevar un conjunto de una o más auditorías planificadas en un determinado tiempo, en las cuales están dirigidas hacia un propósito en específico. En un programa de auditoría se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. El primero es que se debe determinar cuántos sistemas de gestión se van a emplear, en donde uno de ellos puede ser la norma ISO 9001. El segundo aspecto es que se debe tener en cuenta los recursos que se tienen para la auditoría. El tercero es que se deben tener en cuenta los objetivos de la organización, comprender el contexto de la empresa, es decir, en dónde se encuentra ubicada su situación económica, el sector en donde se desenvuelve la empresa, las operaciones que realiza la empresa, a qué se dedica. Por último, se debe tener en cuenta los requisitos de confidencialidad. Por otra parte, un programa de auditoría sigue el ciclo PHVA, en donde en la fase de planear se establecen los objetivos, se deben determinar los riesgos y establece el programa de auditoría. Después de esto se hace la respectiva verificación y por ende el oportuno seguimiento de cómo van las auditorías y los resultados que se obtuvieron de ellas, y por último la revisión del programa para poder tomar las respectivas acciones de mejora. Los pasos para hacer un programa de auditoría es que como primero encontramos que se deben establecer los objetivos de la auditoría, en donde es necesario tener en cuenta la planeación estratégica de la empresa, es decir, la misión, la visión, los objetivos, la política de calidad y qué es lo que pretende dicha organización. El segundo es determinar los riesgos de la auditoría, puesto que se pueden presentar riesgos en los objetivos, en los lugares en los que se va a realizar, en la asignación de recursos, en la comunicación, en la confidencialidad o en el hacer y en el actuar. Esto quiere decir que no se está llevando un seguimiento adecuado. El tercer paso es definir el alcance y los recursos. Aquí es de suma importancia entender bien la organización, es decir, el contexto, puesto que allí es donde se pueden conocer los resultados de los procesos y por ende se podrá hacer un análisis de los resultados de las auditorías que se realizaron anteriormente. Este tercer paso también es muy importante porque permite evidenciar si se han hecho cambios en la organización y saber cuáles son los sitios, es decir, el alcance que tiene la empresa para realizar la auditoría. También para tener en cuenta cuáles son las quejas y reclamos de los clientes y cuáles son las acciones correctivas que tiene pendiente la empresa. En cuanto a los recursos, es muy importante establecer qué tipo se va a utilizar en la auditoría. Estos pueden ser financieros, tecnológicos, humanos, entre otros. El cuarto paso es establecer un cronograma en el que se evidencia el tiempo en el que se debe realizar la auditoría. El quinto paso es establecer el tipo de auditoría, es decir, si es interna o externa. El sexto paso es implementar el programa. En este paso se lleva un seguimiento, el cual consiste en verificar que si se estén asignando los recursos, que se estén llevando correctamente los procesos para verificar que se esté llevando a cabo el logro de los objetivos planteados y para seguir llevando un informe documentado. Y por último, ejecutar
las acciones correctivas. Gracias. Reciban un cordial saludo. Me presento, mi nombre es Kevin Reinel Sánchez Londoño, soy aprendiz SENA del Centro de Tecnología Agropecuaria. En este momento les hablaré y les comentaré sobre la planeación de auditoría de actividades internas. Bueno, como tal, encontramos que es una propuesta, una metodología, una etapa en la cual consiste en la planificación del trabajo y auditorías en el proceso de esta auditoría interna de una organización, con un énfasis en la evaluación de la gestión del sector público o sector organizacional. Encontramos ciertos conceptos generales sobre la planificación del trabajo y auditorías, como tal, las definiciones de requisitos contenidos a normas de estas auditorías. Primero, una vez que se haya formulado y aprobado el plan anual de auditoría por un jefe de servicio, se debe definir un enfoque sistemático, estructurado, con la finalidad de garantizar que los trabajos de las auditorías sean considerados en dicho plan, se realicen de manera eficaz y se aseguren el uso eficiente de los recursos y el cumplimiento de sus objetivos. Para cumplir lo anterior, el auditor va a realizar la planificación de su trabajo para determinar como base de conocimiento en la actividad operativa donde se va a realizar como tal esta auditoría. Como vemos en la diapositiva, encontramos unos objetivos de la actividad operativa. Entonces, esos son la planificación del trabajo, tiene en cuenta las oportunidades para lograr mejoras significativas en los procesos del gobierno, de gestión de riesgos y el control de actividades. Otro es la consultoría significativa, en la cual los auditores documentan su entendimiento de los objetivos del cliente, alcanzan responsabilidades, respectivas y otras expectativas. Uno de los objetivos también podemos ver es que refleja los resultados de la evaluación preliminar de riesgos y si usan criterios adecuados para evaluar la gestión administrativa o administración de riesgos, bueno, y sus controles. Entonces vemos un marco de planeación de trabajo de auditoría interna. Allí encontramos una serie de pasos, los cuales consisten en 6 pasos, que a continuación les hablaré como tal de cada uno. En el primer paso encontramos en el primer paso vamos a encontrar conducir un estudio o encuesta preliminar en la actividad operativa donde se realiza el trabajo de auditoría. En este paso encontramos ciertos aspectos generales. Algunos de allí se muestran en la diapositiva. Entonces son unos objetivos y unas características del estudio o de esta encuesta preliminar. ¿En qué se basa? Bueno, esto en sí es una parte relevante de la planificación del trabajo de las auditorías, el cual es realizar una evaluación preliminar de la actividad operativa donde se realice el trabajo de auditoría, ¿vale? Bueno, como regla podemos identificar o podemos determinar es que se espera un estudio o una encuesta preliminar, ya sea un proceso rápido, para la recopilación de información sin que necesariamente implique una verificación detallada. Ese estudio preliminar permitirá recopilar información relevante de tipo general y específica para familiarizarse con las actividades, procesos, procedimientos, riesgos y controles e identificar las áreas en las cuales se debe poner un énfasis en el trabajo a lograr comentarios, sugerencias o mejoras en este tipo de trabajo. Bueno, este estudio o este paso de la parte preliminar, entonces encontramos que nos va a permitir una aproximación informada a la planificación y a la realización de los trabajos de la auditoría. Bueno, como tal, ya vemos que esta planificación en varios aspectos o definiciones también sirve como una herramienta muy eficaz para ayudar como tal a los auditores a determinar dónde aplicar siempre
los escasos recursos de auditoría, también va a ser útil en la obtención de información, en la preparación del programa y en la realización de los trabajos de seguimiento. Bueno, en este estudio preliminar es muy relevante el tiempo, ya que es necesario hacerlo y se verá influenciado en otros factores. Por la información existente, el tipo de auditoría, la complejidad de la materia, el tamaño y la dispersión geográfica de las operaciones. Encontramos unos puntos de interés de esta encuesta preliminar, en lo cual esto requiere de los siguientes elementos: tener una confiabilidad en la evaluación de riesgos realizada por sus responsables, el proceso que siguen sus responsables para vigilar, informar, resolver asuntos de riesgos y de control. También en la preparación de informes sobre los riesgos que se hayan concretado afectando a la organización y en la respuesta de aquellos informes, los riesgos en actividades relacionadas y que sean relevantes. ¿Ven? Ahora encontramos otro aspecto que es la reunión preliminar. Bueno, esto es una de las primeras actividades que se deberán realizar en esta etapa, lo cual es una simple reunión que se va a mantener a través de la comunicación inicial que hará entre el jefe de auditoría y el responsable operativo. Podemos incluir una reunión con el personal responsable, así como mantener una entrevista o un cuestionario. Debe ser previa en su trabajo de campo, especial en cuanto a duración de tiempo, donde puede afectar las operaciones habituales de la actividad operativa. Bueno, de acuerdo a esto, algunos trabajos de auditorías pueden no requerir como tal esta comunicación o esta reunión preliminar. Por ejemplo, cuando se trata de irregularidades, anomalías o fraudes, estos otros casos similares, el jefe o el auditor va a evaluar si se requiere como tal dicha comunicación. Pero antes de esto, se llevará a cabo una reunión preliminar. Se debe obtener tanto información como sea posible entre otros temas, en lo cual podemos incluir objetivos y el alcance del trabajo de la auditoría, determinar los recursos y utilizar y oportunidad en que se realizará el trabajo de auditoría, conocer los factores claves, identificar los requerimientos, contactos claves, documentos y registros requeridos para el trabajo de auditoría, determinar a qué instalaciones y localidades se requiere el acceso para el trabajo de auditoría. Bien. La información obtenida en esta reunión preliminar debe registrarse, distribuirse a las personas adecuadas y conservarse en papeles de trabajo. Bueno, esta reunión también se puede realizar en la etapa de ejecución del trabajo, en especial cuando se trata de temas o materiales que ya se han sido auditadas en ocasiones anteriores. Digamos que ese es el seguimiento del proceso que se debe llevar a cabo. Bueno, encontramos principales fuentes de información. Allí, como vemos, estamos papeles de trabajo, informes, resultados previos, compromisos del jefe de servicio y el personal responsable y organización. Entonces, estas, en fin, digamos, es que los auditores internos deben obtener y actualizar la información de antecedentes sobre las actividades a realizar, con el fin de mantener su impacto sobre sus objetivos y el alcance de su trabajo. El siguiente, que son procedimientos analíticos. Bueno, esto es una herramienta muy útil. Digamos que es para efectuar un adecuado estudio a la parte preliminar, que son las técnicas de revisión analíticas o procedimientos analíticos. En los procedimientos analíticos vemos que permite examinar y evaluar información crítica dispuesta en plantillas, bases de datos o registros manuales de administración, manuales de procedimientos,
Estas técnicas consisten básicamente como tal en comparar y estudiar toda la información relacionada con la actividad operativa. Eso quiere decir la información financiera, información económica, información técnica, entre otros tipos de informaciones. Este resultado y esta comparación es entregar alertas y tendencias a tales como la ausencia de diferentes cuando se espera que se ocurran, diferentes superiores o inferiores a las encontradas en las organizaciones. Bueno, ahorita por último encontramos los principales tipos de análisis. Bueno, como habíamos visto, que antes hablamos de comparación, también podemos hacer esta comparación de la información en un periodo actual con información similar con periodos anteriores o con posibles periodos, o sea, con presupuestos y previsiones. También encontramos análisis de estudio de relaciones entre la información financiera o no financiera y entre elementos de información. Y por último, encontramos comparaciones de la información sometida a evaluación con esta información similar en otras unidades de organización. Bueno, los procedimientos analíticos ayudan a que los auditores internos identifiquen como tal las situaciones que puedan requerir o de procedimientos de auditoría adicionales al seguimiento de estas auditorías. Bueno, los auditores internos deben evaluar el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría adicionales. Bueno, esto debe ser de acuerdo a su importancia o significatividad de la actividad operativa en la organización, la solidez del sistema de control interno, la disponibilidad, confiabilidad de esta información financiera y no financiera, entre otros. Bueno, vamos a mencionar como algunos tipos de procedimientos analíticos en los cuales encontramos análisis de estados contables en valores porcentuales. Bueno, esto nos quiere decir que el auditor interno como tal expresa partidas del estado contable como porcentajes totales relevantes. En esto nos podemos guiar como ejemplo en el balance general que realiza un contador o una contadora de manera de periodicidad. También encontramos análisis coeficientes o de ratios. Bueno, esto acá, el auditor interno calcula los coeficientes financieros, por ejemplo, el ratio de liquidez, la rotación de inventarios, las deudas por pagar, por cobrar y otros. Esta información es muy relevante y se puede apoyar un auditor de la parte contable, el cual estos informes son preparados por ellos mismos y deben ser presentados. Nuevamente deben ser evaluados y confirmados. Bueno, encontramos un análisis de tendencias. El auditor interno compara la información de desempeño, en el cual corresponde a un periodo fiscal actual, en la información similar que corresponde a uno o más periodos anteriores. También encontramos otros tipos de análisis, como información orientada al futuro, benchmarking externo, benchmarking interno, entre otros, ¿no? Entonces, encontramos un resumen de resultados del estudio preliminar. Entonces, aquí como ya la finalidad en la cual como tal no existen esos resultados estándares para este estudio, pero cada trabajo de auditoría tiene como su propio objetivo y espera tener ciertos resultados. Sin embargo, es recomendable que los auditores internos hagan como tal un resumen de estos resultados obtenidos a partir de las revisiones y evaluación que ellos han realizado en la organización. Bueno, el resumen podría incluir estos siguientes aspectos: temas significativos del trabajo y las razones por el cual seguirlos con mayor profundidad, como se les comentaba anteriormente sobre las auditorías adicionales, los objetivos de trabajo y procedimientos de auditoría, las metodologías a utilizar, tales como auditoría basada en tecnología, técnicas de muestreo, puntos de control crítico, deficiencias del control o exceso de controles, y cuando corresponda, las razones para no proseguir del trabajo, para no modificar significativamente los objetivos. Bueno, este resumen de estudio preliminar se debe incluir en los papeles de trabajo y deberá ser mantenido en dicha calidad
como parte integrante de los antecedentes que sustentan el informe de auditoría. Listo, vamos a continuar con el paso número 2. Bueno, como les venía diciendo, vamos al siguiente paso, que es el desarrollar una evaluación detallada de riesgos en la actividad operativa donde se realice el trabajo de auditoría. Tendremos nuevamente unos aspectos generales antes de comenzar con la descripción, en el cual este aspecto general, bueno, es que en el equipo de auditoría deberá identificar una base o en base a los objetivos de la organización y en particular de la actividad operativa. Esto quiere decir que nos debemos basar en los objetivos de la organización. Los riesgos relevantes que la afecten y evaluar como tal el nivel de consecuencia y probabilidad, posteriormente en el cual se debe determinar si existen controles para mitigar esos riesgos, y así como su adecuación y su suficiencia. Bueno, los objetivos del trabajo y los procedimientos de auditoría que se definen en los pasos posteriores de la planificación del trabajo deben ser conscientes con la evaluación de los riesgos realizados por el auditor. ¿Listo? Ahora sí pasamos a la descripción, cual nos habla sobre la matriz preliminar de riesgos y controles o matriz de planificación de riesgos y controles. Bueno, esta matriz preliminar de riesgos y controles es una herramienta que utiliza el auditor interno para identificar, analizar y valorar los riesgos de la actividad operativa. En base a la probabilidad de consecuencia, debemos identificar y levantar como tal los controles claves que cubren esos riesgos y analizar la efectividad del diseño respectivo de su capacidad de mitigación y de los riesgos. Bueno, esto nos permite enfocar como tal el trabajo en el terreno en los puntos de mayor criticidad de dichas materias. Bueno, la matriz, los controles que se van a implementar o evaluar, completa con toda la información que se haya reunido en base de fuentes de información que se han realizado principalmente en estudio o en la encuesta preliminar. Bueno, existen diversas tareas que el auditor interno debe cumplir para elaborar esta matriz. ¿Listo? Entonces, como siempre hemos venido hablando sobre los objetivos, debemos identificar estos objetivos de la actividad operativa, identificar los riesgos relevantes, valorar los riesgos en términos de probabilidad y consecuencias, calcular los riesgos inherentes, identificar los controles, valorar los controles y determinar como el riesgo, el nivel de riesgo, nivel de probabilidad y nivel de consecuencia. En este momento contamos como tal con riesgos y controles, pero como tal es un esquema que determina el objetivo principal, muestra los riesgos relevantes, muestra la probabilidad o el impacto que eso genera, determina los riesgos inherentes con su severidad, los controles existentes que están en la empresa, evaluación de idoneidad del diseño de los controles, el riesgo residual de exposición y definir los criterios de prioridad. ¿Sí? Entonces, digamos como entrando más en contexto a esto, digamos que es necesario conocer cuáles son los objetivos de la actividad operativa, lo cual esta información es posible obtenerla del estudio preliminar y de la documentación formal que se mantenga en la organización. Sin ello, pues no es posible como tal partir o seguir. Debe ser consultado a sus responsables operativos para conocerse y determinar como tal la finalidad u objetivo aplicable al criterio para el profesional, que es el auditor. Ahora, la identificación de los riesgos que sean relevantes. Hay situaciones que impidan o demoren este cumplimiento de los objetivos de la actividad, ¿cierto? Entonces deben ser considerados como riesgos críticos. Por su parte, en el caso del auditor interno, debe identificar los riesgos críticos asociados al proceso,
al programa, proyecto, área de función, y de acuerdo a esto existen varias técnicas tales señaladas en la NSH ISO 31010 y en los documentos técnicos de la gestión de riesgos emitidos por el SAIGG. Ahora, el valorar los riesgos y los términos de probabilidad y consecuencia. Una vez ya identificado como tal el riesgo, el auditor debe valorar en términos de probabilidad que estos ocurran y en consecuencia qué implicará su concreción, en el cual estos son antecedentes para definir los puntos críticos dentro del programa de la auditoría. Ahora, determinar como los riesgos inherentes, la severidad como tal. Esto corresponde al producto entre probabilidad de riesgo y sus consecuencias. Este producto define cuán severo es un riesgo inherente. Esto es sin que aún se haya aplicado los controles, claves de mitigación y entregando la información acerca de lo que puede resultar este riesgo para la organización. Ahora, identificar los controles clave, ¿cierto? Bueno, una vez la identificación y valoración de estos riesgos, pues es necesario realizar una operación similar con los controles que existen en la empresa, lo cual se inicia por la identificación y reconocimiento de los controles claves o existentes que mitigan el riesgo identificado. Estos controles claves son aquellos dirigidos y directamente a la atenuación o mitigación del riesgo crítico identificado. Para su identificación y análisis del diseño que será necesario para acudir a los manuales y documentación disponible. Ahora, el valorar los controles en términos de idoneidad de diseño. Al identificar esos controles, es necesario evaluar su diseño en la relación en cuán efectivos son para mitigar o eliminar este riesgo, lo cual se asocia. Este enfoque de las pruebas de auditorías son generalmente centradas en los controles que estén bien diseñados, pero también es válido analizar los que se presentan deficiencias en el diseño. En el caso que no exista un control, ¿sí? Pues puede haber la opción bueno, o este sea deficiente, digamos que no es necesario que no exista, pero puede que sea deficiente y se trata de un riesgo de mayor o alto grado de severidad. Se debe informar a los responsables operativos lo más antes posible, pues para que estos propongan las medidas y implementen los controles necesarios. A ver, el calcular y evaluar el riesgo residual. Bueno, todos los aspectos que estoy mencionando son de la matriz de riesgos preliminar y riesgos de controles, ¿vale? Entonces, calcular y valorar el riesgo residual, cuáles han identificados y evaluados los riesgos y controles claves. Es necesario conocer en qué parte del riesgo no está controlado o qué aspectos del riesgo no alcanzan a mitigar el control que se conoce como riesgo residual. ¿Listo? Ahora, definir como tal los criterios que priorizan a otros. Después de todos los análisis del diseño, el enfoque, el auditor interno, digamos que está en condiciones de priorizar aquellos riesgos y controles que deben ser incluidos en el programa de auditoría, de acuerdo a los criterios que se adopten. Digamos que el riesgo inherente, riesgo residual, consecuencias o combinación de esos criterios. Digamos que esos criterios se adoptan para priorizar, dependerá entre otros factores, el juicio profesional del auditor interno, la confianza que el auditor haya obtenido del análisis del diseño de los controles, la severidad y el nivel de consecuencia de estos riesgos. Entonces, para tener en cuenta consideraciones que podemos tener, es que pese a que el diseño del control clave aparezca como adecuado, si el auditor interno no confía en ese funcionamiento adecuado de los controles, no era utilizarse de riesgo residual, ya que para este control se necesita verificar
la implementación y el adecuado funcionamiento del control de acuerdo al diseño en la etapa de ejecución de trabajo. En este caso, podrá utilizarse como criterio de riesgo inherente, considerándolo especialmente en el nivel de impacto en la actividad operativa. Podemos encontrar como que pese al diseño del control clave aparezca como adecuado, y si se trata de una actividad operativa que tiene fuerte sensibilidad al nivel de imagen, ya sea por una naturaleza de los servicios prestados a los ciudadanos a quienes beneficia, podría utilizarse el riesgo inherente con especial consideración al impacto mismo. Por ejemplo, en temas asociados a la salud pública, educación, desarrollo social, entre otros. Bueno, ahora sí, por último, la evaluación de riesgo de fraude. ¿Listo? Entonces, encontramos conceptos generales. Entonces, según las normas de auditoría interna nacionales e internacionales, el auditor debe considerar el riesgo potencial de fraude en la evaluación del diseño del sistema de control y determinación de los procedimientos de auditoría que se realizan. El fraude es considerado según las normas previamente señaladas como cualquier acto ilegal, ¿sí? Categorizado por engaño, ocultación o violación de confianza. Estos aspectos no requieren la aplicación de amenaza, de violencia o de fuerza física, y pues estos fraudes son perpetrados por individuos y por las organizaciones mismas para obtener dinero, bienes y servicios, para evitar pagos o pérdida de servicios. Entre otras acciones, el auditor debe como tal realizar una evaluación del riesgo de fraude. Como tal, asegurarse razonablemente de lo que logren los objetivos de la actividad operativa bajo la revisión y detección de deficiencias materiales en el control. Digamos que este auditor debe tener un conocimiento de fraude, tener suficiente conocimiento de fraude para identificar bandejas rojas que podrían indicar que haya ocurrido un fraude. Este conocimiento incluye como tal las características de fraude, los métodos usados para cometer fraude y los diferentes casos de fraude asociados. Bueno, el fraude por definición implica una mala conducta intencional diseñada para evitar ser detectada. Como tal, el equipo de auditoría interna de evaluar el riesgo de fraude debe tener razonamiento que permita anticipar el comportamiento y de un potencial perpetrador de fraude. Este razonamiento también es importante para diseñar como procedimientos de detección de fraudes que nos esperan. ¿Listo? Vemos que lo anterior requiere una mentalidad escéptica e involucra responder preguntas como ¿cómo puede un perpetrador de fraude explorar las debilidades en el sistema de control? ¿Cómo puede anular o eludir los controles? ¿Qué se puede hacer para ocultar el fraude? ¿Sí? Entonces, como que esos son como los aspectos básicos o aspectos generales para la parte del fraude. Ahora, venimos a lo de documentar la evaluación de los riesgos de fraude. ¿Sí? Bueno, estos auditores internos deben documentar su evaluación del riesgo de fraude a la matriz preliminar de riesgos y controles. También es una herramienta que el auditor interno puede utilizar para identificar y analizar los riesgos de fraude asociados a la actividad operativa. Entonces, eso sería como todo que se podría obtener de la evaluación. Ahora, algunas herramientas podemos utilizar. Los procedimientos analíticos es una de las herramientas que podemos utilizar para detectar el fraude, la ausencia, la comparación y el análisis de esas informaciones, los volúmenes de ventas, de costos, comparar y analizar los indicadores de ventas, de costos, de resultados, de estructura, qué tal sea comparado con la industria y el comercio, digamos, entre otras técnicas de muestreo o de descubrimiento, y técnicas de análisis de como la ley de Benford o análisis digital. Eso sería todo. Y eso. Pasamos al siguiente paso, que es el número 3, el cual es establecer o definir como tal los objetivos y el alcance del trabajo, ¿cierto? Entonces, nuestro objetivo del trabajo
nos permiten orientar la labor de auditoría en el terreno para evaluar y determinar cuál es el nivel de riesgo residual efectivo que se presenta. Por ejemplo, un riesgo específico, un proceso o una organización. En términos simples, digamos, corresponden a declaraciones establecidas, auditores internos que ven los logros pretendidos del trabajo, que responden a la pregunta: ¿qué intenta lograr el trabajo de auditoría? O si sería como su alcance, o su objetivo, el qué. Bueno, el jefe de auditoría también debe definir como tal los objetivos de trabajo. Asimismo, este está encargado con sus responsables el cumplimiento. Para los trabajos incorporados en el plan anual de la auditoría, los objetivos proceden y están alineados con aquellos inicialmente identificados durante el proceso de evaluación y riesgos del cual derivan el plan anual de auditoría. ¿Listo? Entonces, en este caso, podemos encontrar objetivos operativos, objetivos de formación, objetivos de cumplimiento. Bueno, los objetivos operativos hacen referencia como tal a la eficacia y eficiencia en las operaciones de la organización, incluidos sus objetivos de rendimientos financieros y operacional, en la protección de sus activos frente a las posibles pérdidas. Los objetivos de información hacen referencia a la información financiera y no financiera interna y externa, y pueden abarcar aspectos de confiabilidad, oportunidad, transparencia, y otros conceptos establecidos por las reguladores, organismos reconocidos en políticas de su propia organización. Y los objetivos de cumplimiento, digamos que esos hacen pues referencia al cumplimiento de las leyes y regulaciones a las que está sujeta la organización. Bueno, estos objetivos, como todo objetivo, como base, deben ser coherentes con los incluidos previamente para el trabajo contenido para el plan anual de auditoría. Por otra parte, una vez indicados y analizados los riesgos críticos, esos controles claves asociados en la actividad operativa donde se realiza el trabajo de auditoría, se deben definir como tal esos objetivos específicos, en particular si se pretende lograr el trabajo que se pretende. Es importante, digamos, comprender la diferencia entre relación entre objetivos de auditoría generales y los objetivos específicos, y los objetivos de la actividad como tal. Los objetivos de auditoría generales y específicos siempre están relacionados con los objetivos de la actividad operativa, ya que estos últimos especifican como tal lo que el responsable operativo logra en su gestión. Los objetivos de auditoría especifican como tal lo que el auditor interno espera lograr al evaluar la compañía o los procesos que tiene la compañía, y se controlan en los medios que se emplean a determinar cómo están cumpliendo los objetivos. Por ejemplo, si el objetivo operativo de compras es la adquisición de mercancías adecuadas y al costo razonable, el objetivo de auditoría específico podría ser determinar si los objetivos de sistemas están diseñados para mostrar el objetivo operativo se ha logrado y se ha adquirido mercancías adecuadas a un costo razonable. Por otra parte, los procedimientos de auditoría son las técnicas que puede aplicar un auditor como pruebas para lograr estos objetivos específicos. La experiencia y la lógica pues pueden determinar cuáles procedimientos de auditorías se requiere aplicar. Lo anterior se convierte como en una cuestión de juicio sobre la base del estudio y la experiencia del auditor. Entonces, como vemos en el esquema de la diapositiva, digamos que es la relación entre objetivos operativos, objetivos de trabajo y procedimientos de auditoría. Vemos los objetivos de trabajo, cuáles están objetivos de operativos, objetivos de auditorías generales y objetivos de auditorías específicos. Entonces encontramos que pueden ser riesgos, controles, criterios y los procedimientos y pruebas de auditoría. Ahora sí, los lineamientos como tal en la definición de los objetivos de trabajo como tal son características. Entonces estos objetivos van a proporcionar instrucciones
limitan la recogida de información innecesaria, ayudan a controlar el alcance, la metodología, el tiempo y la naturaleza del trabajo. Se pueden orientar como hallazgos de auditoría que deberían ser formulados en el informe. Y pues anteriormente, como nos habían comentado ciertos compañeros y compañeras, pues unos principios a cumplir. Entonces, por ejemplo, formularios como interrogantes o puntos a terminar. Eliminar términos ambiguos, abstractos y sin enfoque. También podemos identificar al responsable de actividad operativa, digamos que en conjunto los objetivos y los procedimientos de auditoría, definir como tal el alcance del trabajo que queremos lograr, tanto para la auditoría que se está realizando como para la empresa. Listo. Ahora sí, por último, pues el alcance del trabajo. Con toda esta información que se cuenta en esta fase, además de definir como esos objetivos de trabajo, se debe definir o refinar un alcance que se tendrá, hasta dónde. ¿Listo? Entonces, esto es como tal definir lo que abarcará y lo que no abarcará el trabajo. Es decir, definir las materias, muestras, montos a realizar, límites, el periodo de evaluación en el trabajo, los lugares físicos virtuales, el alcance que se debe considerar en los sistemas de registro personal y bienes relevantes. La determinación del alcance de trabajo pretende responder una pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son las materias, muestras, montos, límites, etcétera, que se considerará en el trabajo de auditoría? ¿Sí? Como qué aspectos se va a considerar. Este jefe, bueno, el jefe o el auditor va a definir como tal con su equipo el alcance del trabajo que ellos van a hacer. Debe ser como suficiente para satisfacer los objetivos propuestos, ya sean específicos o generales, dentro de la auditoría. Por su parte, los procedimientos de auditoría ayudan al auditor interno a alcanzar como estos objetivos. La definición, el refinamiento de este alcance se puede ver en ciertos factores como el tiempo, tipo y método de muestreo, tipo de auditoría, objetivo de su auditoría, periodo, auditar, los requerimientos específicos, la disponibilidad del personal y otros recursos, características de los riesgos, controles e identificación que ya hemos mencionado dentro de la matriz, la estructura de la actividad operativa. Digamos que hay unos elementos que deberán ser importantes para documentación y la determinación del alcance de la auditoría. Entonces allí encontramos las limitaciones del alcance encontradas ofrecidas, si corresponde un asesoramiento de expertos requeridos, el fundamento para seleccionar un lugar, los datos disponibles como número de registros, ubicación, necesidad, la creación de datos y formularios, confiabilidad y el tiempo asignado para llevar a cabo la auditoría, por ejemplo, el tiempo del personal, fecha límite a presentar los informes, la descripción del universo de la auditoría, el periodo, tiempo a cubrir las pruebas de auditoría, y esto sería por último. Listo. Ahora por siguiente, estamos en el número 4, que es el siguiente paso, cual va a identificar o a definir los criterios de auditoría, o damos aspectos generales, que esos criterios de auditoría representan el término en los cuales los auditores usan para describir esta evidencia, que se aplica como criterio o norma para establecer la adecuación de los resultados reales. ¿Listo? Digamos que los criterios de auditoría pueden estar referidos a los requerimientos, previsiones contenidos en normas, regulaciones, estándares, indicadores, metas o modelos, etcétera, contra los cuales se comparan los resultados de la aplicación de pruebas de auditoría. En ciertos casos, digamos que este criterio no está como disponible y puede ser desarrollado por el auditor previo. Entonces, bueno, el orden a seguir como tal de la identificación de estos criterios es como utilizar los definidos de organización, o sea, los que ya tiene la organización,
y que sean adecuados para el trabajo. Si no existen, pues se pueden acordar con el responsable, o sea, con las personas que estamos auditando. En este caso, pues el auditor, con las personas que están auditando. También se puede utilizar una comparación con la industria o el sector de validación, o sea, estadísticas son normas técnicas apropiadas o unión de expertos independientes. Ahora, encontramos, bueno, antes de eso, el hecho de acordar como tal los criterios con los responsables cuando no existen es importante, ya que es justo que ellos sean informados de los criterios. El auditor planea utilizar como tal, evaluar los programas y las materias bajo su administración. ¿Listo? Entonces encontramos las fuentes y tipos de criterios de auditoría dentro de obviamente de este paso. Entonces los criterios de auditoría estarán incluidos en los requisitos y provisiones de diversas fuentes disponibles en cada organización. Por ejemplo, algunos ejemplos de fuentes de criterios están las leyes, regulaciones generales específicas, están los objetivos y metas comprometidas, las políticas y procedimientos formales, las normas, el control interno y gestión de riesgos como COSO 1, COSO ERM, COVID, NSH, ISO 3, 31000, entre otras. Y por ejemplo, los indicadores de desempeño del proceso, indicadores de estructura, de resultado, las mejores prácticas de la industria y guías profesionales. Entonces, los criterios de resultados, bueno, esto se aplica como tal en las auditorías con objetivos de trabajo principalmente asociados a la evaluación de meta y los resultados esperados. Puede ser de tipo cuantitativo o cualitativo. ¿Sí? Digamos un ejemplo, los requerimientos específicos a aspectos tales como el cumplimiento de metas y los resultados esperados en cantidad, oportunidad, calidad. Calidad puede ser una parte cualitativa, en cantidad cuantitativa, eficiencia, satisfacción al cliente, beneficiario, ciudadano, de la organización. En los criterios de procesos, bueno, estos se aplican a las auditorías con los objetivos de trabajo, principalmente asociados a la evaluación y cumplimiento de políticas, procedimientos, actividades y procesos y controles organizacionales, todos los que están relacionados con los lineamientos e instrucciones existentes. Y si estos se aplican, pues de acuerdo al diseño para lograr como resultados deseados en una organización. Por ejemplo, cumplimiento de los requisitos de selección y contratación de personal incluidos en el procedimiento de recursos humanos. El esquema que vemos en la diapositiva encontramos las fuentes de criterios de auditoría, los requerimientos, previsiones, los resultados y procedimientos. Y todos estos son pues, criterios de auditoría. Entonces, digamos que también se puede evaluar fuentes y criterios para evaluar el fraude, en consideración a lo que anteriormente hablábamos. Entonces se basan en requisitos y provisiones contenidas en diversas fuentes, internas y externas, en la organización. ¿Listo? Cuando se requiere evaluar los riesgos de fraude, podrían utilizarse ciertamente como criterios de auditoría, los cuales se denominan como señales de alerta o banderas rojas, como lo vemos en el diagrama. ¿Listo? Ya por último nos queda el marco de planeación, los pasos de definir los recursos, que es el paso 5 y el paso 6. Entonces el paso 5 nos habla de definir los recursos necesarios, ya sean materiales o humanos. ¿Listo? Entonces digamos como que el jefe de auditoría como tal va a determinar estos recursos, lo cual van a requerirse pues, para cumplir sus objetivos propuestos, planteados al trabajo de auditoría, en la relación de su cantidad y experiencia en el equipo de trabajo, de sus conocimientos, habilidades, competencias y el entrenamiento requerido en la consideración como tal a utilizar estos recursos externos. Son decisiones relacionadas con presupuesto y pues el tiempo que será analizado después del estudio de la encuesta preliminar y la preparación del programa del trabajo para comparar si
La estimación inicial corresponde a los recursos y tiempos necesarios para efectuar como tal la labor de acuerdo con los objetivos y el alcance determinado. El auditor, el jefe como tal, va a determinar como los recursos ya en cantidad y experiencia del equipo en relación con el requerimiento para realizar el trabajo. Pues esos son como los principales, ¿listo? El conocimiento, las habilidades, competencias en relación con lo requerido para realizar el trabajo de auditoría, el entrenamiento requerido, en caso pues, que se requiera adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades, competencias, digamos como el tipo de capacitaciones, por decirlo de esa manera. Y pues considerar como el uso de recursos externos en caso de que no se encuentre en el interior del equipo de auditoría. ¿Listo? Por último, pongamos el paso número 6, que es como tal formular el programa de trabajo y el cronograma de auditoría. Entonces encontramos aspectos generales. ¿Sí? Digamos que todas las actividades de planificación en el trabajo están orientadas en la preparación del documento denominado programa de auditoría o programa de trabajo en auditoría de actividades. ¿Listo? Lo cual pues su finalidad es orientar el trabajo para cumplir con los objetivos de auditorías generales específicos. Bueno, en este documento pues, se establece como tal los elementos desarrollados en los pasos anteriores, lo cual debe ser aprobado antes de iniciar el trabajo. Si es necesario modificarlo durante el transcurso del trabajo, pues debe realizarse como tal como la aprobación de su jefe. ¿Listo? Específicamente, digamos, esta formulación debería como contener los objetivos de auditoría generales específicos que ya habíamos mencionado anteriormente, determinar el alcance del trabajo, identificar los riesgos que la afecten, identificar las fuentes y los criterios de auditorías externas, identificar los procesos, las transacciones que se deben examinar, detallar los procedimientos de auditoría para identificar, obtener, analizar, interpretar y documentar la información, establecer la naturaleza y distinción de las pruebas de auditoría y sus autorías, cuantificar las horas de auditorías involucradas, incluir metodologías de utilizar como por ejemplo técnicas de auditorías asistidas por computador, técnicas de muestreo, técnicas actuales. Entonces, todo esto es lo que ya he mencionado anteriormente. Esto, las fuentes de información, tipos de análisis, recolección de datos, la reunión preliminar, por parte de la comunicación. Ahora, el procedimiento de esta auditoría, digamos que una vez identificados todos los riesgos críticos, se va como tal a determinar los procedimientos y a utilizar el alcance para su aplicación, como pruebas de auditoría, su naturaleza, el tiempo y su extensión. Estos procedimientos de auditoría corresponden a las técnicas y métodos que el auditor interno aplica como pruebas de auditoría y terreno para obtener la evidencia necesaria, alcanzar y obtener conclusiones referidas a los objetivos generales específicos. La principal como utilidad de estos procedimientos se ve reflejada como en la comprensión de la actividad operativa, en la idoneidad del diseño, la implantación, el nivel de funcionamiento de los controles de acuerdo al diseño, en los que he mencionado que para la eficiencia como tal del sistema de control interno, que si este no funcionaba pues se puede sugerir, se puede mejorar, se puede implementar. También esto nos ayuda a analizar las posibles relaciones entre distintos elementos de los datos, probar directamente como la información financiera no financiera registrada, pues comparaciones de datos, comparaciones de información. Esta naturaleza de estos procedimientos corresponde, digamos, a los tipos de pruebas, de pruebas que realiza el auditor interno para satisfacer los objetivos en el trabajo. En las extensiones de procedimientos de tiempo, qué procedimientos vamos a encontrar. Digamos que estos tipos podemos ver como una clasificación general manual asistida por el computador, como procedimientos de auditoría manuales. Este tipo de procedimientos, digamos que el auditor interno es el principal medio para su aplicación, y los análisis que lo realizan comúnmente son consulta, observación, inspección, revisión, comprobantes,
procedimientos analíticos, que lo había mencionado anteriormente. Encontramos también como técnicas de auditoría asistidas por computador, pues este ya es como por software, tecnologías así, como tal, como principal medio de su aplicación. Otro es la clasificación general, como procedimientos sustantivos y cumplimiento, lo cual relaciona como tal el grado de efectividad del sistema de control interno, que pues por objeto, digamos que tener evidencia de los controles internos en los que el auditor basa su confianza. Digamos como que los controles, si el auditor confía o no confía, si el control es bueno pero no confía como tal el auditor, que se pueden sugerir ciertas cosas. Los procedimientos sustantivos, bueno, como tal, medidas de control de la organización, o sea, como tal, o sea, se aplican cuando existen esas medidas, ¿sí?, del control de la organización, en el caso de que existan medidas de control, pero han sido evaluadas y pues no han sido adecuadas en su diseño. Por último, encontramos la estructura y elementos del programa de trabajo y el programa de auditoría. Sí, entonces, pues se ve en la forma y el contenido como tal, que varía en la función del tamaño y complejidad de la actividad operativa. Entonces encontramos como la documentación del programa de trabajo, identificación del programa, versión, su autor, fecha de emisión, periodo de vigencia, la aprobación del trabajo, tipo de objetivo del control, el nombre de la activa, dónde se va a realizar la auditoría, cuál es el equipo de auditores, quién es el responsable del equipo, el objetivo del trabajo, ya sean objetivos de auditoría generales específicos, el alcance del trabajo, digamos como todos esos aspectos son los que ya hemos mencionado anteriormente, las pruebas de auditorías, y pues métodos para determinar como las muestras de auditorías y como el fraude, la oportunidad, el periodo, horas de auditoría, fuentes de información, pues por ahora, pues eso entrarían como tal dentro de esa estructura. También podemos ver cómo forma esto. Bueno, nos habla de un cronograma como tal específico para realizar el trabajo y pues es necesario como tal adjuntar un programa de auditoría. Claro, pues esto es como tal para las actividades que va a realizar cada trabajo y pues confeccionado en la base de antecedentes que conforman los puntos anteriores. La planificación inicial, por ejemplo, entrevistas, investigación de los riesgos, después viene la formulación del programa de diseño con sus objetivos, las pruebas de auditoría, el trabajo de campo, por ejemplo, incluyendo tiempos de viaje, el traslado, reunión de inicio, digamos como que todo va a tener un orden estructurado en este cronograma, el levantamiento del análisis, la selección de muestras, la aplicación de pruebas, entre otros aspectos. Y digamos que hay ciertas herramientas que nos pueden ayudar incluso con actividades, programa de actividades, por ejemplo, contribuir a la planificación. Pueden utilizarse técnicas como CPM, método de la ruta crítica, el PER, es un programa de evaluación, técnica de revisión y evaluación de programas. La práctica del PER nos permite como tal representar gráficamente las diferentes actividades que se deben desarrollar para implementar un trabajo de auditoría, especialmente digamos calcular el tiempo de ejecución de cada actividad e identificar el tiempo mínimo necesario para terminar el trabajo. Bueno, entonces encontramos otros aspectos en la etapa de la planificación. Vemos que, como vemos en la diapositiva, la supervisión de trabajo, los principales objetivos de la supervisión en esta planificación de trabajo, auditoría, la resolución de conflictos y supervisión del trabajo, el responsable y la verificación, mecanismos de retroalimentación y mejora continua,
los glosarios, términos, bibliografía, pues como tal es una estructura, otros aspectos que podemos encontrar dentro de la planeación de auditorías en actividades. Entonces, como vemos en el cuadro, en este cuadro, es un ejemplo como tal de los factores claves en la planificación del trabajo de auditoría interna. Entonces encontramos los pasos y pues un pequeño resumen, ¿sí? Factores claves para su predicción. En el primer paso, pues se han realizado estudios preliminares que permitieron tener información para la identificación de riesgos, objetivos de auditorías, es que exista una evidencia como tal de resumen de estudio, como nos mencioné anteriormente. En el segundo paso, pues la planificación como tal de los trabajos que se consideren objetivos en la actividad operativa, bajo la revisión, los riesgos significativos, riesgos riesgos de gestión de riesgos, control de actividad, la planificación de los trabajos que se consideren las oportunidades de introducir mejoras significativas en los procesos de gobierno, gestión de riesgos, control de actividades. En el número 3, digamos que los objetivos de trabajo reflejan los resultados que evalúan la evaluación preliminar, la evaluación inicial de los riesgos y la utilización de estos criterios. Pues digamos que en los 6 pasos encontramos, en el paso 3 también encontramos la parte de el alcance. Entonces, todo eso digamos que exista una evidencia, lo cual los trabajadores, los trabajos, son adecuados, supervisados para asegurarse el logro de sus objetivos, la calidad del trabajo y el desarrollo como tal del personal. Y ya pues para terminar, pasos también, que es el número 4, que nos habla de que existe una evidencia para que se han identificado las fuentes, los criterios de auditoría. El paso número 5 que nos habla que si existe una evidencia que se han asignado los recursos apropiados. Y pues por último, los programas de trabajo que establecen los procedimientos para identificar, analizar, evaluar, documentar la información necesaria para lograr estos objetivos de trabajo. Y por último, pues el programa de trabajo y cualquier ajuste que haya sido aprobado oportunamente con anterioridad. Entonces, como podemos ver, esta información, para no determinarla como plagio o fraude, es sacada del siguiente link que vemos en esta decía. Son auditorías internas del gobierno. Entonces, está en un PDF y pues así podemos encontrar una gran cantidad de información sobre una planeación buena de un trabajo de auditoría. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días, mi nombre es Luis Felipe Sepúlveda Ramírez y hoy vengo a hablarles sobre el desempeño de la auditoría y el reporte de la auditoría. Primero comenzaremos con el desempeño de la auditoría, la cual se define como una revisión sistemática, multidisciplinaria, independiente y objetiva sobre las operaciones, programas y proyectos a cargo de una organización y se enfoca principalmente a la valoración para determinar si su gestión se ha desempeñado en términos de economía, eficacia y eficiencia. Uno de los mayores beneficios de la auditoría al desempeño es que se relaciona con su capacidad de dar respuesta a preguntas frecuentes. Surgen en los consejos de administración o juntas directivas. Es importante señalar en este caso que las observaciones del auditor identifican en forma incuestionable las causas que dieron el origen, así como sus impactos en la gestión de la empresa, además de las recomendaciones de mejora que sean necesarias para solventar la problemática. Pasaremos ahora al reporte de la auditoría, también llamado informe de la auditoría. El informe de la auditoría es un informe realizado por un auditor externo donde la empresa da una opinión no vinculante sobre las cuentas anuales o estado financiero que representa de sí misma. Es el proceso asistemático en revisión de las cuentas anuales de la empresa, con el fin de comprobar si se está reflejando la imagen fiel de la misma. Hay varios tipos de factores de informes de la auditoría, la cual cuenta de 3.
En este caso, el auditor puede ser tanto como una persona física o como una persona jurídica. En este último caso, es una empresa dedicada a la auditoría. Segundo, el auditor debe ser externo. Un auditor puede ser externo si no pertenece a la empresa o interno si pertenece a la misma. Ambos pueden realizar informes de auditoría, pero realmente es válido los externos. Los internos son un mero mecanismo de control interno. Tercero, el informe de auditoría expresa una opinión no vinculante del auditor, es decir, el auditor expresa su opinión acerca de las cuentas anuales de la empresa. Este informe, por lo tanto, expresa la percepción del auditor, no es ninguna verdad absoluta y por lo tanto no es vinculante. Sin embargo, como lo veremos en el último apartado, en muchas ocasiones estos informes. Muchísimas gracias. Seguimos con mis compañeros. Hola, ¿cómo están? Bueno, ya, como se había dicho, mi nombre es Kevin Miguel Sánchez Londoño. En mi anterior posición, ¿verdad? Hablaba un poco sobre la planeación de auditorías y las actividades. Ahora, les voy a explicar sobre el seguimiento de las acciones correctivas. Entendemos como acción correctiva el conjunto de acciones tomadas para eliminar las causas de una no conformidad dada u otra. Es decir, la acción correctiva sobre las causas de las no conformidades que se hayan ocurrido en la empresa. Bueno, cuando un riesgo se materializa, es necesario tomar estas acciones correctivas para evitar o disminuir la probabilidad de que esto vuelva a suceder. Esta acción correctiva se toma pues para evitar que algo vuelva a producirse como tal, mientras la acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda. Todo esto es para un fin como la acción de mejora, lo cual es un hecho, una situación que se puede ser potenciado para incrementar el grado de satisfacción de los clientes o de las partes interesadas. El plan de contingencia o de acciones en el cual se debe desarrollar si se llegará a materializar un riesgo. La auditoría que se va a realizar como tal, en la que estamos como tal profundizando, es este proceso sistemático independiente y documentado para obtener evidencias que al evaluarse de materia efectiva permiten determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. Entonces, como tal, debemos tener una adecuación, determinar como tal la suficiencia total de acciones, decisiones, entre otros aspectos, para cumplir como tal los requisitos, para efectos del sistema administrativo. Se considera como adecuado para que correspondan los requerimientos legales, las leyes, decretos, sentencias, resoluciones, procedimientos internos y la norma de calidad. La acción correctiva preventiva fue pues normalizar y volverse sistemática y documentarse. Bueno, la corrección, como son correctivas, la corrección, bueno, es una acción tomada como tal para eliminar una no conformidad detectada. Una corrección puede realizarse junto a una acción correctiva. No requiere como tal un análisis de causa, mitiga el efecto pero no elimina la causa. Una conformidad y una no conformidad tienen que ser ingredientes. La conformidad es que se está cumpliendo un requisito. Y la no conformidad es el incumplimiento de este requisito. Todo esto nos lleva a llevar una buena eficacia, una buena eficiencia y para obtener una efectividad. Bueno, encontramos como tal las generalidades del procedimiento o el seguimiento de esas acciones correctivas, en el cual nos ayuda a mejorar, digamos, como que las auditorías internas, las evaluaciones de control interno, administraciones del riesgo, producto, servicio no conforme, auditorías externas, QRSD, autoevaluación, indicadores y revisión con la dirección. Digamos que las oficinas asesoras en la planeación de estas auditorías prestan esas asesorías y acompañamientos técnicos para la responsable del proceso y en su equipo de trabajo, en la aplicación de la metodología y el análisis, las causas que permitan identificar o la raíz situada de la situación identificada. Todo eso se considera como tal con observaciones y recomendaciones provenientes de las evaluaciones de control interno, en las que les hablaba anteriormente sobre la planeación como tal de la auditoría,
que donde haya un control existente, pero el auditor no esté confiado, ese puede sugerir algunos comentarios para llegar a la mejora. Digamos que se pueden describir ciertas actividades. En lo primero, pues, es identificar como el hallazgo y evaluar la necesidad de la toma de respectivas acciones. Se ve como tal diligenciar todo eso. Luego, se debe informar a responsables de los procesos que el hallazgo se ha identificado. Luego, vamos a implementar como tal las correcciones si el hallazgo lo requiere. Después de un análisis de causas de raíz del hallazgo identificado, se debe identificar las causas que lo han generado o podrán generar la situación descrita de este hallazgo. Por quinto paso, podemos elaborar un plan de mejora para eliminar la causa de la raíz del hallazgo identificado. Se puede determinar las acciones responsables y la evidencia en cantidad y la fecha de cumplimiento de las acciones definidas. Ahora, vamos a reportar este hallazgo al grupo líder del SIC o al proceso de evaluación de independencia. Después vamos a revisar como tal la pertinencia de estas acciones planteadas por los procesos ejemplares para subsanar la causa raíz de este hallazgo. Luego, como tal, este hallazgo puede ser pertinente o no pertinente. Cuando es pertinente es porque se requiere ajuste y se le informa al solicitante. Cuando no es pertinente es que se le informa solamente al solicitante con una justificación correspondiente. Luego vamos a codificar esta acción correctiva, preventiva o de mejora. Ya todo esto, el responsable es el administrador del SIC. ¿Listo? Digamos que hay varios, por ejemplo, el administrador del SIC, funcionario de evaluación de dependencia, director territorial, director técnico. Hay varias responsabilidades que se encargan de estos procedimientos, de estas actividades. Una vez codificado, vamos a registrar la acción correctiva, preventiva o de mejora en un formato de seguimiento de acciones correctivas, de preventivas y de mejora. Luego vamos a ejecutar como tal el plan de acción de mejoramiento de estas fechas establecidas. Pero si se requiere reprogramar o reformular una de las acciones, se debe informar al grupo líder del SIC o el proceso de evaluación. Como decía, cuando se quiere modificar una planificación de auditoría o un proceso de auditoría, se debe primero hablar con el jefe o el líder de inmediato. ¿Listo? Luego, realizar este seguimiento o las acciones definidas en el plan de mejora se debe registrar como tal en el seguimiento. ¿Listo? Enviar este formato de acciones correctivas y preventivas y mejoras con las evidencias de las acciones ejecutadas por un grupo líder del SIC o una evaluación independiente. Vamos a registrar todos los seguimientos ejecutados en un formato. Luego vamos a realizar el seguimiento de la eficacia, la eficiencia y la efectividad en los planes de mejoramiento. Ya casi por terminar, digamos que si el plan de mejoramiento es declarado no eficaz, eficiente o efectivo, pues se puede solicitar como tal una formulación de nuevas acciones y se debe continuar con la actividad. Si el plan de mejoramiento es declarado eficaz, pues se puede continuar con la actividad de igual modo. El cerrar las acciones correctivas y preventivas de mejora o de mejora. Este cierre pues, se debe realizar en una sección en un formato de registro de acciones correctivas y en un formato de seguimiento. El generar los reportes de seguimiento e informes del estado actual de las acciones preventivas, correctivas y mejora. Eso sería lo último que se podría realizar para el análisis de estos datos y la revisión del sistema integrado de la gestión y la data diversa. Relaciones humanas al auditar. La buena gestión de un centro de documentación depende esencialmente de su personal. Desde el punto de vista económico, el personal es el recurso más valioso y caro de una organización. La evaluación de la actividad del personal en un centro documental consiste en la apreciación de sus actuaciones, siguiendo un proceso de análisis sistemático y periódico, cualitativa y cuantitativamente, del grado de eficacia con que las personas llevan a cabo las actividades y responsabilidades de los puestos que desempeñan. La implantación de sistemas de evaluación del personal en un centro de documentación tiene como objetivo tres finalidades básicas. La primera, mejorar la gestión a través de la clarificación de las actividades y responsabilidades de cada unidad
y persona, proporcionando así un instrumento de planificación y organización de actividades. Segunda, motivar a las personas en el desempeño de su trabajo a través del reconocimiento de sus actuaciones. Tercera, mejorar la gestión de los recursos humanos a través de la detección de capacidades y potencial de actuación y necesidades de formación técnica. Los resultados de estas evaluaciones favorecen tanto a los procesos como a las personas que los integran. Evaluaciones de calidad. La evaluación de calidad es considerada como un proceso general que se describe como la diferencia entre las expectativas y percepciones a través y en cada momento de verdad que compone el ciclo del servicio. Mediante la aplicación del mismo, se puede realizar un diagnóstico de proceso de servicio, pero también facilita determinar las causas fundamentales que provocan los problemas encontrados y provee a la institución de servicio de algunas estrategias que contribuyen a la eliminación de esos problemas. El proceso de evaluación requiere como punto de partida plantearse cuáles son los fines reales que se persiguen. Para evaluar es necesario disponer de un referente con el que comparar. La evaluación se suele basar en la toma de datos sobre los resultados obtenidos que permiten llegar a conclusiones que redunden la mejora de la organización. Indicadores de calidad. A la hora de implementar un plan de gestión de calidad, es preciso mirar el término con más detenimiento y buscar indicadores de calidad que lo valoren. Ejemplo de indicadores. Primero, indicador de cobertura. Segundo, indicador de eficacia. Tercero, indicador de valoración de ventas. Cuarto, indicador de satisfacción del cliente. Quinto, indicador de competitividad. La auditoría del producto. Las auditorías del producto tienen como fin comprobar que los productos estén en conformidad con la documentación técnica, por lo que aparte de la propia documentación técnica requerida, se necesitan los medios de medida y ensayo necesarios para comprobar los productos. La auditoría de un producto debe ser realizada por un auditor. El auditor debe realizar la auditoría de un modo objetivo y está obligado a mantener la neutralidad de esta. Esta persona deberá presentar de una manera imparcial las desviaciones detectadas en la auditoría. Las auditorías del producto pueden comprender dos aspectos muy importantes. El primero es la medida de la evolución de la calidad del producto y el segundo es la valoración de la calidad del producto. Continuando con la exposición, seguimos con el muestreo para una auditoría de producto. Este muestreo y los objetivos se basan en las NIA o normas internacionales de auditoría, en este caso la 530 y en conjunto la NIA 200 que trabaja o se basa en los objetivos, describe los objetivos globales del auditor independiente y la realización de la auditoría. La muestra es un conjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible. Concepto de muestra representativa. Es aquella que por su tamaño y características similares a las del conjunto permite hacer inferencias o generalizar los resultados al resto de la población con un margen de error conocido. La muestra representativa se emplea para obtener una evidencia real y una base razonable para la formulación de las conclusiones y el desarrollo de la auditoría sobre la población de la cual se extrae la muestra. Los tipos de muestras se clasifican en representativas y no representativas. Tenemos varios tipos de muestreo.
En este caso están los estadísticos, que toman ciertas muestras para generar una tendencia estadística numérica, y el no estadístico, que basa su proceso de selección a partir de la experticia o la experiencia del profesional que va a realizar y escoger el muestreo y a desarrollar la auditoría. En muchas empresas contratan personal idóneo o especializado en seleccionar los muestreos. La función del muestreo es diseñar y seleccionar la muestra de la auditoría para que los resultados sean acordes al objetivo de la auditoría. Realizar pruebas de controles y de detalle y evaluar los resultados de la muestra. El objetivo del auditor al utilizar y seleccionar el muestreo de la auditoría es que sean acordes y necesarios para alcanzar las conclusiones sobre la población de la que se seleccionó la muestra y cumplir los objetivos de la auditoría. Existen varios métodos para seleccionar las muestras. Tenemos método aleatorio, que se escogen al azar o diferentes tipos. La muestra no contempla las condiciones predeterminadas y cada ítem o cada miembro o cada objeto de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado y tiene las mismas características. También existe el método por unidades monetarias, que se utiliza para identificar errores monetarios de sumas y saldos de una cuenta de balance. Este se utiliza mucho en las auditorías financieras. El método estratificado, eso es cuando la población es muy grande y se subdivide en grupos y a cada uno de esos grupos se selecciona una muestra, esto con el fin de que los resultados obtenidos cada vez acojan a todos y cada uno de los diferentes tipos que componen la población. También se selecciona por atributos. Esto se hace con el fin de determinar ciertas características de una población. Por ejemplo, mujeres. Pero entonces de las mujeres seleccionamos mujeres entre los 20 y los 30 años. Entonces es un atributo especial de esa población. Muestreo por variables. En este caso es muy utilizado, por ejemplo, en el DANE. Las variables para determinar el impacto económico, por ejemplo, el índice de desempleo, el índice de inflación, son variables y son índices o marcadores que influyen en el impacto económico de la población que se está estudiando. Ese muestreo variable sirve para eso. Basado en juicio. Ese basado en juicio depende del profesional o el auditor, que se centra y confirma la existencia de la condición que se intuye razonablemente. O sea, él determina cuál es su muestreo o el muestreo que va a determinar cuál es el conjunto de objetivos o individuos que selecciona para el desarrollo de la auditoría. Eso se aplica mucho en auditorías pequeñas de un área, de un proceso o de un procedimiento que no requiere o el margen de población no es muy grande, entonces es más fácil determinar el tamaño de la muestra. Y por descubrimiento es utilizado cuando la evidencia de un solo error en el muestreo o condición es motivo de mayor escrutinio o investigación. Entonces, digamos, el auditor estaba seleccionando su muestra y estaba analizando los datos y se dio cuenta que esa muestra no le iba a servir porque descubrió una variable que no había tenido en cuenta o que se da cuenta que influye demasiado en los posibles resultados. Entonces, él hace una nueva selección de muestra. ¿Qué hace el auditor o cuál es su función? Él elige, dependiendo de todos los tipos de muestreo que hay, dependiendo de los objetivos del estudio de la auditoría para el cual fue contratado, el esquema de investigación que piensa seguir y de la contribución que se espera hacer con ella, con el fin de haber hecho la auditoría. Todas las auditorías se hacen con un propósito. Entonces, dependiendo de ese propósito, se elige la muestra. El auditor diseña el tamaño y la estructura de la muestra de la auditoría. Considera los objetivos específicos, porque no es solamente el objetivo general de la auditoría, sino todos esos pequeños objetivos que me van a llegar a la conclusión final y cumplir ese objetivo grande. La naturaleza de la población, porque no es lo mismo auditar un proceso que auditar a las personas que realizan ese proceso, o hacer una auditoría financiera, que son solamente procesos contables, números, a hacer un proceso, una auditoría de un proceso de estadístico de unas encuestas.
Las técnicas del muestreo y la extracción. El auditor debe considerar conceptos como el riesgo del muestreo con sus componentes de riesgo inherente, el riesgo del control, el riesgo de la detección y el margen de error tolerable y el error esperado. En cuanto al riesgo de la muestra, la muestra puede tener una aceptación incorrecta cuando al atributo o variable se califica poco probable cuando es probable. Y tiene un rechazo incorrecto cuando el objetivo se califica probable, pero es poco probable. En cuanto al error tolerable o la anomalía, esta es cuando representa el número máximo de errores que el auditor aceptará y aún así llegará a la conclusión de que el objetivo es correcto. ¿Eso qué quiere decir? Que en la muestra escogida pueden haber errores de escritura de pronto. Por ejemplo, en unos cheques no pueden haber errores, digamos, de 100 cheques, el auditor escogió 20 cheques para auditar. Y él dice, bueno, yo le puedo en esa auditoría, digamos, cada cheque va justificado con cierto documento o algo, que ese documento tenga un error y le falte el año, o tenga un error y le falte una raya al final, o alguna cosa así que no sea perjudicial como tal para el proceso de la auditoría los resultados. Pero a él no puede decir que puede faltarle, que le falten los centavos o que le tenga un error de 100.000 pesos y en 20 cheques con lo mismo no le va a servir esa muestra. Entonces, son errores que él no va a tolerar y no le van a ayudar para el resultado que necesita. Entonces, puede decir, no, definitivamente no es tolerable. O sea, cada vez que el auditor va a hacer su proceso de auditoría, él prevé, él hace un pronóstico de los posibles resultados que espera o puede llegar a tener, y en base a eso escoge su muestra y mira los niveles o límites tolerables o no tolerables y el riesgo que le presenta para su trabajo la muestra que va a tomar. El auditor evaluará los resultados de la muestra y si la utilización del muestreo de la auditoría han proporcionado una base razonable para extraer las conclusiones sobre la totalidad de la población que ha sido comprobada. Él determina si todos los datos que recogió durante el proceso de auditoría son suficientes para dar los resultados y cumplen el objetivo de la auditoría. De no ser posible, él entrará a una nueva muestra y a iniciar nuevamente el proceso con tal de dar solución y lograr los resultados que se necesitan de la auditoría. Después de terminada la auditoría, se debe hacer el reporte de los resultados. El reporte de los resultados siempre se presenta en un informe escrito. Es un documento legal. A través de él se redacta todos los resultados en una forma lógica, objetiva, imparcial y constructiva, poniendo de manifiesto las decisiones encontradas. El informe de auditoría debe presentarse oportunamente, porque de nada sirve hacer una auditoría si voy a pasar el reporte de los 6 meses después. Ya los resultados no van a estar acordes con las condiciones que en ese momento pueden estar presentes. O sea, ya está obsoleto. El informe de auditoría hacerlo lo más pronto posible, inmediato, con el objeto de que la información en él contenida sea actual, útil y valiosa, así como para que las autoridades o las personas encargadas de la empresa o de la entidad o a quien corresponda adopten de forma inmediata las medidas correctivas a que hubiera lugar a fin de subsanar las deficiencias señalizadas en la auditoría y aplicar las acciones correctivas requeridas. En el informe de auditoría se describirán los hechos o situaciones detectadas, de tal forma que se expongan las observaciones y los hallazgos más relevantes y jerárquicamente en orden de importancia, de acuerdo con los objetivos planteados en la auditoría, el fin, el propósito y la meta de esta misma. El informe de la auditoría se utiliza, es un documento que sirve en el proceso de una empresa para muchas cosas. Entre ellas está el verificar el cumplimiento de los planes, de los programas, de los presupuestos, de los procesos. También sirve como medio de rendición de cuentas
sirve para el monitoreo del desempeño de las actividades de una institución o de una empresa y el desempeño de los funcionarios y empleados responsables de las áreas operacionales. También se toma en cuenta el reporte de auditoría para la asignación de recursos. ¿Cómo? Porque digamos en un proceso de auditoría estaba el auditor mirando el proceso X de una empresa y se dio cuenta que los resultados, porque ese proceso no está dando los resultados que se esperan, pero entonces el auditor llegó a la conclusión de que los resultados eran ineficientes o no eran eficientes porque le falta presupuesto a esa área o a ese proceso. Entonces, ese resultado ayuda a la asignación de recursos en la empresa. También sirve para la toma de decisiones, porque el auditor en sus resultados y en sus hallazgos, él da sus conclusiones y aparte de eso, muchas veces da recomendaciones que pueden ser tenidas en cuenta en la toma de decisiones de la planeación estratégica de una empresa. La estructura del informe de auditoría. Todo informe de auditoría debe contener en su texto como mínimo los siguientes aspectos. Debe tener aspectos preliminares, debe tener características del ente, programa, proyecto, plan o lo que se esté auditando. Debe tener resultados de la auditoría y las disposiciones finales. En todos ellos, en ese mismo orden de ideas, esto es el propósito o el objetivo de la auditoría, el alcance de la auditoría, el objetivo general y específico, el enfoque de la auditoría, o sea, si puede ser una auditoría enfocada a lo financiero, a lo táctico, a lo estratégico, qué enfoque va a realizar el auditor. Debe tener el marco normativo, debe tener el proceso, procedimiento y las técnicas que se van a realizar para esa auditoría, debe tener todas las observaciones realizadas, las condiciones encontradas, los criterios de evaluativos, las causas, los efectos de la auditoría. También debe llevar por consiguiente al final las conclusiones, las recomendaciones y los anexos que soporten toda la información de la auditoría. Se sabe también anexar al informe de la auditoría el informe preliminar o la evaluación inicial que hizo el auditor, el informe definitivo de la auditoría, o sea, todos los resultados después de su lista de chequeo de eso se sabe anexar, y el seguimiento o los pasos que se tuvieron para desarrollar esa auditoría. Esto es, muchachos, muchísimas gracias. Gracias.